muchísimas gracias, en primer lugar, a Inmaculada Domínguez por tu presentación y sobre todo por los desvelos que has tenido a lo largo de todos estos días en relación a este proyecto, el proyecto Ecobio. Y en segundo lugar, también muchísimas gracias al proyecto Ecobio, porque yo creo que ha hecho algo que pocas veces hemos visto con anterioridad, que es aunar la teoría con la práctica, la academia, la universidad, con el día a día de los juzgados en relación a un aspecto tan desconocido y tan poco estudiado como es la violencia económica. En este sentido, yo la primera conclusión que quiero aportar, según entiendo, es que la violencia económica tiene perfiles propios. Creo que la violencia económica debe dar un salto en relación a lo que es normalmente la violencia psicológica del artículo 173.2 del Código Penal, es decir, normalmente se suele vincular de forma indefectible el estudio de aspectos económicos con la violencia psicológica, y yo creo que tenemos que dar un salto y considerar con perfil propio la violencia económica. Y en segundo lugar, creo que la violencia económica debe ser algo más que el impago de pensiones que aparece regulado en el artículo 227 del Código Penal. Y digo esto porque el artículo 3 del Convenio del Consejo de Europa del año 2011, el Convenio de Estambul, ha venido a establecer en su artículo 3 que será violencia todo aquel acto atentatorio contra la mujer por el mero hecho de serlo, y además establece el artículo 3 que serán actos de violencia todos aquellos que tengan componente psicológica, física, psíquica, pero también económica. Por tanto, hilando con ese artículo 3 del Convenio de Estambul, considero que la violencia económica debe tener perfiles propios y debe estudiarse como una entidad específica. En segundo lugar, yo creo que es fundamental que implementemos la perspectiva de género en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. ¿Y por qué digo esto? Porque el artículo 3.1 de nuestro Código Civil viene a establecer ya desde el siglo XIX que una de las pautas de interpretación de las normas jurídicas es la realidad social del tiempo en que tiene que aplicarse. ¿Qué mayor realidad social que la lacra de la violencia sobre la mujer que actualmente seguimos desgraciadamente viviendo en nuestra sociedad? Esta perspectiva de género se tiene que implementar a través, en primer lugar, del Convenio de Estambul, como he dicho, artículo 3, como todo acto atentatorio contra la mujer por el mero hecho de serlo. En segundo lugar, a través de las resoluciones de la CEDAW, de la Convención Europea para la Prohibición de Discriminación contra la Mujer. Tenemos tristemente la resolución que se dictó contra España, la 47/2012, de Ángela González Carreño. Tenemos otras en las que se hace hincapié, por ejemplo, en la perspectiva de género en relación a mujeres migrantes, como la de Isatou Yalou del año 2011. En tercer lugar, debemos implementar esta perspectiva de género porque así lo impone el artículo 4 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, donde viene a decir expresamente que la igualdad de género deberá ponderarse en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. Y por último, porque el propio Tribunal Supremo, a través de figuras tan preeminentes como la de Vicente Magro, ha venido a señalar la necesidad de aplicar esa perspectiva de género en los delitos de violencia sobre la mujer. Entiendo que esta aplicación de la perspectiva de género nos llevaría necesariamente al estudio de la violencia económica como un fenómeno específico. Romperíamos con estereotipos como la mujer extranjera denuncia para quedarse en España con papeles, o estereotipos tan absolutamente nocivos como la mujer que pide una pensión alimenticia, una pensión compensatoria o la atribución de una vivienda. Lo que está intentando es buscarse una situación preeminente en el proceso, cuando lo que está haciendo es buscar pues una situación obviamente de bienestar para ella y para sus hijos legítimamente. En tercer lugar, considero que el juzgado de violencia sobre la mujer debe asumir de forma clara la competencia en todos aquellos asuntos en los que exista algún tipo de matiz económico en la violencia de género. Y me refiero a esto porque actualmente la asunción de competencia viene dada solo y exclusivamente en los supuestos en que o bien estamos ante un delito continuado, en cuyo caso se incardina la violencia económica dentro de ese delito, como he dicho anteriormente, por ejemplo, en delitos de violencia psicológica o psíquica, y en segundo lugar porque en ocasiones se asume solo competencia cuando existe unidad de acto, es decir, se denuncia un determinado hecho punible desde el punto de vista de la violencia y se añade la violencia económica. Debemos dar un salto en España y a través de la implementación del Convenio de Estambul, vía artículo 96 de la Constitución Española y 10.2 de la Constitución Española, porque atañe a la dignidad de la mujer, implementar la competencia del juzgado de violencia sobre la mujer en todos aquellos supuestos en los que estudiemos alguna circunstancia de violencia que se pudiese llamar de violencia económica. El artículo 1 de la Ley Integral de Violencia de Género ha sido recientemente modificado por la Ley Orgánica 821 de 4 de junio, por la cual se introducen a los hijos y a las hijas
afortunadamente ya como víctimas directas del maltrato, pero se ha perdido una oportunidad de modificar el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para atribuir esa competencia de una forma clara, meridiana y decidida a los juzgados de violencia sobre la mujer en aspectos relativos a violencia económica. Pero es que además esta asunción de competencia por los juzgados de violencia sobre la mujer nos llevaría a no revictimizar a la mujer, porque en ocasiones lo que ocurre es que la mujer tiene que ir al juzgado de familia a regular la guarda custodia, después al juzgado de violencia sobre la mujer a denunciar, por ejemplo, una agresión física, pero la mandamos al juzgado de instrucción a denunciar un impago de pensiones, con lo que está en 3 juzgados distintos para un hecho que en puridad tiene una unidad de actuación, una unidad psicológica que tiene que ser atendida de tal forma, ¿verdad? En cuarto lugar, yo hablaría también de la necesidad de implementar medios económicos para las víctimas de violencia sobre la mujer. Tenemos leyes que son magníficas, la Ley 4/2015 de 27 de abril, por ejemplo, el Estatuto General de la Víctima del Delito, es una ley, desde luego, avanzada en el ámbito europeo en protección de víctimas, pero tiene, por ejemplo, una disposición transitoria en la que establece claramente que esta ley no podrá llevar aparejada ningún tipo de carga económica en relación a los medios personales ni a los medios materiales. Ese tipo de disposiciones, desde luego, en las que no se dota económicamente a las leyes, hacen un flaco favor a la lucha contra la violencia sobre la mujer. También tenemos que hacer mención a la necesidad, por ejemplo, de que la mujer no tenga que agotar todos los recursos judiciales a la hora de proceder a obtener, por ejemplo, beneficios del Fondo de Compensación en materia de ejecución civil, o, por ejemplo, que no se circunscriba la violencia de género a las agresiones físicas y psíquicas y se deje fuera, por ejemplo, los impagos de pensiones, porque en esos supuestos la mujer no tiene derecho a la asistencia jurídica gratuita que de otra forma sí tendría conforme a la Ley 196 de 15 de enero de asistencia jurídica gratuita. Y por último, y acabo, la incidencia civil de los impagos de pensiones y de todo lo que hemos llamado violencia económica. Tenemos que romper con ciertos estereotipos negativos para la mujer y para los hijos, como por ejemplo, el padre en todo caso siempre tiene derecho a martes, jueves y fines de semana alternos porque la relación con el hijo no se tiene que romper. Tendremos que valorar desde el punto de vista de la comisión de un delito de violencia económica, por ejemplo, un impago de pensiones, si esa persona se está portando de una forma cabal para el interés superior de su hijo y, por tanto, si procede mantener o acordar esa visita o no procede. Por tanto, esa incidencia en el ámbito civil, en el ámbito de la declaración civil y ejecución civil de los impagos de pensiones y de todo lo que hemos venido a llamar la violencia económica. En principio, y a grandes rasgos, estas serían mis conclusiones. Quiero cerrar nuevamente agradeciendo al proyecto Ecobio haber contado conmigo y quedando a vuestra disposición para todo lo que se os ofrezca. Muchísimas gracias.